y me di cuenta que no había nada que hacer. En ese entonces Quito era muy pueblo, no sé si ustedes recuerdan, no habría ni los cines los domingos. Y yo tenía clarísimo haber visto esta zona rosa fantástica de Bogotá y dije, ajá, ahí está mi emprendimiento, vamos a hacer la zona rosa de Quito. Y nació el proyecto de lo que hoy se conoce como la Plaza Foch y la Mariscal. Contrario a lo que todo el mundo cree, la Mariscal no empezó en la Plaza Foch, empezó en la calle Calama. ¿Y cómo empezó el proyecto? Yo vengo de una familia muy conservadora, de un papá muy estricto, de un papá emprendedor, lo cual en teoría era muy bueno, pero en la práctica era muy malo. Entonces yo resolví que si yo verdaderamente quería tener éxito en mi propio emprendimiento, sin toda la carga emocional y sin la presión y sin la exigencia de un padre un poco complicado y demás, entonces adopté un nombre ficticio. Adopté el nombre de Mónica Vargas. Y Mónica Vargas se ponía jeans y zapatos de caucho y salió a buscar un sitio donde hacer la Mariscal. Yo sabía lo que quería hacer, pero no sabía dónde. Entonces empecé a buscar unas características que yo creía que eran acertadas. Yo no soy arquitecta, yo soy abogada. No tenía ninguna idea de cuáles eran las características constructivas que tenía que tener la Mariscal, pero yo sabía instintivamente qué era lo que buscaba. Es decir, no hubiera podido plasmarlo en palabras, pero yo sabía. Entonces empecé a buscar y bueno, decidí que la Calama era el sitio para empezar. Y por supuesto había muchos retos. Todo emprendimiento tiene muchísimos retos en un principio. Para mí había 2 o 3 factores. El primer factor es encontrar la zona. Segundo, convencerle a la gente de que me entregara sus propiedades. La Mariscal en ese momento era una zona roja, absolutamente roja, llena de prostitutas y vendedores de drogas, y era una zona muy compleja socialmente, pero además tenía muchísimos residentes, y eran residentes de muy alta edad. Entonces no era gente que era fácil de salir de sus hogares o de sus apartamentos y demás, y que pudieran moverse con tranquilidad. Entonces el primer reto fue convencerles de que me vendieran estas casas. Entonces yo digo que mi primer trabajo oficial en Ecuador fue tomadora de café. Yo tomaba café todos los días, con quien tuviera que tomar café, y lo hacía religiosamente y lo hacía con obligación, es decir, era mi trabajo. Mi trabajo era tomar café y sentarme con cada uno de los residentes de la calle Calama y darle todas las razones del mundo de por qué me tenían que vender esas propiedades, y de que yo les iba a ayudar a mudarse a un sitio mejor, y efectivamente cumplí mi palabra. Cada uno de ellos que aceptó salir de la Mariscal, yo le ayudé a empacar, le busqué una casa alterna, los mudamos, o sea, era parte de lo que ellos necesitaban y era parte de lo que mi emprendimiento necesitaba. Y uno tiene que estar dispuesto a hacer lo que se requiere. Es decir, no existe el resultado sin el proceso, y uno tiene que estar dispuesto al proceso. En ese momento, para mí, el proceso implicaba tomar mucho café y mudar a la gente que había que mudar. Y efectivamente a este proceso le dediqué 2 años. Tomé muchísimo café y fue una experiencia fantástica, porque además conocí a todos los actores de la zona, ¿no? Me volví la amiga. Y entonces, una vez que habíamos mudado a los residentes y teníamos ya un número de propiedades con la cual empezar, acuérdense que yo había traído algo de plata de Colombia, y el resto fui al banco. Y les dije, señores, no tengo nada que ofrecer, tengo esta idea loca y necesito que alguien me respalde. Habré visitado 20 bancos, 30 bancos, uno me dio la mano, uno. Pero ese uno, que es todo lo que uno necesita, me dijo, bueno, y ya. Y entonces me dejaron comprar algunas de las propiedades poniendo unos valores iniciales, y me dieron unos créditos que eran verdaderamente ayudadores. Porque de otra manera yo no lo hubiera podido hacer, porque había que comprar muchas propiedades para que esto tuviera un movimiento masivo, porque de otra manera no era una zona rosa, hubieran sido 2 casas rosas. Entonces, la segunda gran lección es que la perseverancia es fundamental. Si yo hubiera desistido a la vez 10 del no, no hubiera pasado nada. Hay que llegar a la vez 20 y hay que llegar a la vez 30. La perseverancia es uno de los factores constantes en los emprendedores exitosos. De hecho, hay varios estudios de características comunes de los emprendedores del mundo. Y hay 2 características que son fundamentales. La primera es la perseverancia, y la segunda es la capacidad de recuperarse del fracaso. Es decir, entender que el fracaso es temporal y que hay que levantarse al día siguiente para volver a trabajar, para volver a empezar y para encontrar tal vez un camino más acertado para llegar a mi objetivo. Habiendo comprado las propiedades, teníamos varios problemas prácticos. Era una zona roja peligrosa, muy peligrosa. Muchísimas prostitutas, hoy se llaman una serie de otras cosas, pero verdaderamente eso es lo que había, y muchísimos vendedores de droga armados. Era una zona peligrosa.
Entonces, nuevamente yo entendí que si yo quería una zona rosa que funcionara, tenía que bajarle el color, no podía ser roja, tenía que ser rosa. Para lo cual me senté con los grupos de prostitutas que había en la zona. Para llegar a reunirme con ellas tuve que apelar a una concejal que había en ese entonces, que era Margarita Carranco. Yo no la conocía, pero fui, le golpeé la puerta y le dije, me han comentado que usted tiene una relación con estas chicas y yo necesito una reunión. Entonces así mismo me miró y me dijo, ¿y usted qué quiere ser parte de eso? Le dije, no, solamente quiero conversar. Y entonces, bueno, ella coordinó la cita y nos reunimos varias veces a tomar café y llegamos a un acuerdo importante. Que para que mi negocio funcionara, y el de ellas también, porque yo tengo que respetar que ellas tienen su propio emprendimiento, ¿verdad? Íbamos a delimitar unas zonas. Yo trabajaba la Calama y la Plaza Foch, y ellas trabajaban la periferia, con unas normas, ¿no es cierto? No íbamos a acosar, ni yo a sus clientes, ni ellas a los míos, yo no iba a denunciarles a la policía, pero ellas iban a procurar que no hubiera robos y cosas así. Es decir, llegamos a un acuerdo, y hasta el sol de hoy tenemos la mejor de las relaciones. Una vez acordado con las prostitutas, hicimos el mismo ejercicio con los chaguarmas. Los chaguarmas era un poco más complicado, porque son bravos y andan armados. En esa época, además, con machetes, ¿no? Machetes grandes, uno les veía con el machete que colgaba del pantalón. Entonces, ahí había que tener una dinámica diferente. Además, por regla general, eran gente de origen árabe, muy machistas, no querían conversar conmigo. Entonces, yo tuve que invitarlos a tomar café, cerré un negocio que tenía ya yo montado que se llamaba Papayanet, no sé si alguno de ustedes recuerda. Papayanet fue el primer negocio que yo monté en la Mariscal para que funcionara la zona rosa. Entonces los invité a Papayanet, y me paré en la puerta y les dije así, yo mido 1,50 m y 80 libras y no estoy armada. Les pido que vayan dejando sus machetes en la puerta. Entonces pero iban dejando los machetes en la puerta. Efectivamente llegamos a un acuerdo similar, ¿no? Yo monto mi emprendimiento, ustedes mantengan los suyos, pero tratemos de que no haya sangre, de que no salpique, de que una serie de cosas. Y bueno, llegamos a un muy buen acuerdo y eso permitió que trabajáramos conjuntamente en mejorar la zona. El tercer tema se volvió qué negocios montar, porque ya teníamos los espacios y ya teníamos un acuerdo de los actores, ¿no? Los residentes, ya más o menos todos sabíamos para dónde íbamos, pero no teníamos negocios, es decir, teníamos unos sueños que podían o no podían ser, pero no teníamos un número suficiente de negocios. Entonces yo contacté a todos los dueños de discotecas de la ciudad de Quito. La mayor parte no me contestaban ni la llamada, 2 o 3 me dijeron que estaba loca y nuevamente 2 aceptaron mi invitación. ¿Cuál? ¿El no? No, el no, que es una de las discotecas más antiguas, entró al tiempo conmigo. Trabajábamos conjuntamente, ¿no? Nos hicimos amigos en este proceso. Y entró un lounge, que no sé si ustedes recuerdan, el primer lounge que hubo en la ciudad de Quito que se llamaba Cafeína. Ustedes no, ustedes son bebés. Entonces Cafeína, en manos de Cristian Cruz, que yo hasta el sol de hoy le soy muy agradecida, yo lo llamé y le dije, tú no me conoces, pero yo te tengo una propuesta. Yo te alquilo un local que yo tengo, te doy las mejores condiciones del mundo y tú vas a montar el mejor negocio del mundo. Yo voy a preocuparme de que el arriendo que yo te cobre sea manejable para tu negocio, es decir, yo no te voy a ahorcar porque yo quiero que te vaya bien y tú tienes que preocuparte de que este sea el mejor lounge de la ciudad de Quito. Y efectivamente así se hizo. Entonces ya teníamos 3 o 4, ¿no es cierto? Teníamos Cafeína, teníamos Papayanet que monté yo, teníamos el Novar y yo monté una discoteca, yo abogada que no sabía nada, monté una discoteca que se llamaba Perico de los Palotes. Con el propósito nuevamente porque había que darle vida a esto. Y como yo les dije, uno hace lo que tiene que hacer.